Kaixo, Arratsaldeon. Kaixo. Sí, no, está mal. Kaixo, orain. Eskerrik asko etortzeagatik, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a la Fundación Sancho el Sabio por acoger una cita más de este ciclo que hemos organizado de manera conjunta, Arabari Burús, en el que, como bien ha explicado Cristina, la intención es dar a conocer la cultura, la historia, la lengua, el patrimonio alavés a través de las personas que están directamente mano a mano investigándolo, ¿no? Entonces, en esta ocasión queríamos plantear una pregunta junto con Egoa y Baseta, ¿no? Que es esta: ¿es posible recuperar el patrimonio alavés expatriado? Porque cuando hablamos de patrimonio alavés muchas veces pensamos en el patrimonio que tenemos aquí, el que ha sobrevivido, el que hoy en día está en su sitio más o menos, o en nuestros museos, en nuestra red de museos. Sin embargo, hay patrimonio que es fugitivo, que ha salido fuera de nuestras fronteras, está en diferentes lugares, o bien del Estado, o bien incluso de Europa o Estados Unidos, por diferentes causas y diferentes motivos a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa es una cuestión muy interesante en la que queríamos poner el foco y de la que sabe mucho pues Egoa Ibaseta, que ella es historiadora del arte, también es investigadora en Derecho de la Cultura, que es algo al que yo creo que en este territorio nadie más se está dedicando, corrígeme si me confundo, y es algo interesante, ¿no? Porque, claro, este patrimonio está sujeto a derechos también, tiene una legalidad, no la conocemos normalmente, pero eso nos ayuda a entender la problemática que hay detrás de muchas de estas obras, ¿no? Bueno, pues va a ser Egoa Ibaseta las que nos hable sobre este campo, y ella, sobre todo, se ha dedicado al patrimonio cultural vasco y al derecho penal de la cultura. Así que, pues sin más preámbulo, os voy a dejar directamente con ella, con nuestra experta, para que nos responda a esa pregunta, a ver si es posible o no recuperar el patrimonio alavés expatriado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel, eskerrik asko Sancho el Sabio Fundazioari ere bai, niri gonbidatzeagatik eta nigan konfiatzeagatik. Muchísimas gracias a las personas también que habéis acudido presencialmente y que luego quizás posteriormente también veréis la grabación. Entonces, no me voy a alargar más y vamos a empezar con la presentación. Entonces, ¿es posible recuperar el patrimonio alavés expatriado? Mi presentación se va a dirigir o se va a enfocar en dos perspectivas diferentes. Una será si es posible recuperar el patrimonio alavés una vez que es expoliado o cuando sale de Áraba o de Euskadi, y a ver si se puede recuperar y cómo el patrimonio alavés que ya está fuera de Áraba o fuera de Euskadi, incluso fuera de España, ¿vale? Esas serán las dos perspectivas que voy a un poco, bueno, pues comentar, y hablaré específicamente de la recuperación de la acción de la administración pública según el derecho civil, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Me escucháis bien, no? Sí, vale, perfecto. La presentación tiene 8 partes. Primero haremos una introducción al patrimonio alavés, luego hablaremos sobre propiedad y tráfico. Tercero, patrimonio alavés fuera de Áraba. Aquí en la tercera parte comentaremos qué obras están fuera de Áraba. Cuarta parte hablaremos sobre las limitaciones del patrimonio, sobre el régimen sancionador y penal, sobre la recuperación de bienes, qué acciones legales hay para recuperar el patrimonio cultural, sobre la normativa internacional, simplemente como una pequeña mención. Finalmente, daremos unas conclusiones e intentaremos responder a la pregunta que precede al título. Y espero que vosotros podáis responderlo por mí. Vale. Introducción al patrimonio alavés. Vale. ¿Qué es el patrimonio alavés? Yo creo que para definir primero esto hay que definir lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Vale, etimológicamente patrimonio cultural viene ¿de qué idioma? Latín, eso es, sí. El pater significa la herencia del padre de la familia y cultura viene de la palabra cult, que significaba anteriormente el cultivo de la tierra, que luego evolucionó al cultivo del alma o del espíritu. Entonces, el patrimonio cultural hoy en día se llama patrimonio cultural, bien cultural, patrimonio histórico. Utilizaré varios conceptos que en realidad voy a querer decir lo mismo, ¿sí? No es para confundir. ¿Qué es el patrimonio cultural? Bueno, pues yo diría que es el acervo, esto es el conjunto de bienes materiales y de valores que una sociedad considera que son importantes para su, bueno, pues para la tradición y la herencia y para querer mantenerlos. Y también, entonces, vamos a ir a definir
Bueno, primero quiero comentar dos cosas. Aquí también, en la definición del patrimonio cultural, hay dos enfoques diferentes. El patrimonio cultural, en una primera dimensión, puede ser el patrimonio cultural que la sociedad reconoce como tal. Luego hay una segunda dimensión, que es el reconocimiento oficial, que sería declarar como tal un patrimonio cultural concreto, ¿no? Primero, yo creo que siempre viene el reconocimiento social y luego el institucional. Entonces, en este caso, el patrimonio alavés, ¿qué sería? Bueno, pues sería ese conjunto de valores y de bienes materiales procedentes de la provincia de Áraba. Pero en realidad el patrimonio alavés jurídicamente no existe. Patrimonio alavés sería un reconocimiento social o un concepto de la sociedad. Realmente la dimensión jurídica de ese concepto no sería patrimonio alavés, sino patrimonio vasco. Porque Áraba es una provincia dentro de la comunidad autónoma del País Vasco y es Euskadi, la Administración Pública de Euskadi, que al final crea una ley para todo el conjunto del patrimonio cultural vasco, ¿vale? Entonces hablaré, yo creo que principalmente del patrimonio procedente de Áraba, pero hablaré también generalmente de patrimonio cultural vasco. Y luego, por otra parte, primero voy a decir esto. ¿Y qué es el patrimonio cultural vasco? Esta es una definición que voy a poner aquí, pero no va a haber más definiciones, ¿vale? Pero considero que justo esta es muy importante, entonces os la quiero leer. Vale, el patrimonio cultural vasco, esto es: bienes culturales inmuebles, muebles e inmateriales que ostentan un valor artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, lingüístico, científico, paisajístico, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza cultural que merezcan ser considerados de interés para su reconocimiento y transmisión intergeneracional. Hemos visto que tiene muchísimos adjetivos. Ya no es lo que era antes quizás un patrimonio monumental o histórico-artístico, que ahora puede ser también antropológico, ¿no? Y entonces, para hablar del patrimonio cultural vasco expatriado, en este caso el patrimonio procedente de Áraba, tendríamos que hablar del patrimonio procedente de Áraba que ha salido de la provincia de Áraba, y en especial que ha salido de Euskadi. Y si nos ponemos ya jurídicamente muy exactos, tendría que ser, para ser expatriado, que haya salido del Estado de España, ¿vale? Y para esto, para que salga, pues tiene que ser un patrimonio cultural vasco mueble, que se pueda apropiar y que se pueda trasladar de un lugar a otro, ¿vale? He hecho esta introducción conceptual. Vamos a la siguiente diapositiva. Os voy a poner un sumario de leyes aplicables, que son las leyes que no voy a comentar especialmente, van a aparecer ahí como fuentes, pero primero las quiero comentar, ¿vale? Tendríamos para este tema, que es el tráfico cultural de bienes culturales, el Código de Comercio, el Código Civil, la Constitución española, evidentemente, la Ley de Patrimonio Histórico Español, que esta es muy importante, otra ley o Real Decreto, que es la que amplía la Ley de Patrimonio Histórico Español, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, el Código Penal, para hablar de delitos contra el patrimonio cultural, y la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. He puesto en negrita tres, que son las tres que son sobre el patrimonio cultural. La Ley de Patrimonio Histórico Español, no sé si se ve, si hago así. Sí, vale, esta, y luego su desarrollo, y luego la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Hay que comentar que que algunas leyes son de aplicación en todo el territorio nacional, ¿vale? Como la Constitución, evidentemente. Y esta Ley Patrimonio Histórico Español también repercute en los bienes culturales vascos. Un bien cultural vasco también puede ser patrimonio histórico español, ¿sí? Y es la que, en realidad, es la ley que está por encima de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Es la que más manda. Entonces, ¿cuáles son las competencias legales, ¿no? O quiero decir, ¿cuáles son las competencias un poco divididas entre la Administración del Estado y nuestra Eusko Jaurlaritza? Vale, pues las competencias de las comunidades autónomas en este caso son la artesanía, museos, bibliotecas y conservatorios de música, patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque el patrimonio monumental es inmueble, no se mueve y está realmente adjudicado al lugar, entonces tiene que ser de la comunidad en concreto, ¿no? Y luego el fomento de la cultura. Luego os voy a mencionar dos competencias exclusivas de la Administración del Estado, que son el régimen aduanero y arancelario,
comercio exterior, lo que podemos intuir que las exportaciones de bienes culturales son competencia de la Administración del Estado, aún así lo vamos a ver mejor. Y la defensa del patrimonio cultural contra la exportación y la expoliación. Y luego finalmente tenemos las competencias de Euskadi, que son patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, y el cumplimiento de las normas y obligaciones que establece la Administración del Estado para la defensa contra la exportación y la expoliación. Entonces, dicho esto, podríamos pensar que las competencias para la exportación y expolio de bienes culturales vascos no es competencia de la Eusko Jaurlaritza, sino de la Administración del Estado. ¿Se entiende esto cuando yo digo esto? Vale, pues no es realmente así, porque luego, después de algunos años, el gobierno de Cataluña, de Galicia y Euskadi hicieron un recurso sobre algunos preceptos de la Ley de Patrimonio Histórico Español, y la sentencia concluyó que realmente no es una competencia exclusiva la exportación y el expolio de bienes culturales de las comunidades autónomas. Esto es, que no es una competencia exclusiva de la Administración del Estado, sino que únicamente para la última defensa, como una necesidad urgente, y si las acciones que toman las comunidades autónomas no son suficientes, entonces sí podrá meter mano directamente la Administración del Estado. Pero nosotros, Eusko Jaurlaritza, sí que tiene competencias para con el expolio y la exportación. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Vale. ¿Cuáles son las administraciones competentes? Simplemente para hacer una estructura general, ¿sí? La Administración del Estado, pues tenemos Ministerio de Cultura, que es este edificio bastante bonito y elegante, ¿no?, que está en la Plaza del Rey, Madrid. Luego tenemos la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, el Consejo de Patrimonio Histórico, Reales Academias de Historia y Bellas Artes de San Fernando, y la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico Español, que son las que toman muchas decisiones respecto a las exportaciones de bienes culturales. Y luego tenemos Eusko Jaurlaritza, que está en Gasteiz, en calle Donosti, por la estación de autobuses. Que tiene Departamento de Cultura y Política Lingüística, Dirección de Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Depósito Legal, y el Consejo también de Eusko Jaurlaritza de Patrimonio Cultural Vasco. Y también, perdonadme, esto la verdad que no lo vamos a comentar, pero como estamos en Álava y hablando de patrimonio cultural de Álava, pues vamos a comentar Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava. Vale, entonces ya nos vamos a meter en nuestro contenido para hablar un poquito sobre propiedad y tráfico del patrimonio. Voy a dar un par de definiciones, a ver si lo puedo hacer brevemente. Y voy a definir unos conceptos pues en tres grupos diferentes, ¿no? Sobre los tipos de propiedad de patrimonio cultural, sobre los tipos de adquisición de la propiedad, de cómo se puede adquirir un bien cultural, y sobre las acciones para con la propiedad. Entonces, tenemos tipos de propiedad, que puede ser un propietario que es el real titular de ese bien. Luego está la posesión o la tenencia, es tener un bien material, pero en realidad no eres el titular, ¿vale? Tienes la posesión material. Y luego el usufructo. El usufructo, el derecho a goce o disfrute de ese material. Adquisición de la propiedad. Sucesión, esto es la recepción a través de una herencia. La donación, igualmente, la recepción por una transmisión voluntaria. La permuta, ¿os suena la palabra? Sí, que es un intercambio de bienes. La compra, la compra-venta. Usucapión, esta es un poco más complicada, ¿no? Bueno, usucapión es la adquisición por la prescriptibilidad. Por ejemplo, yo tengo este bien, yo soy la poseedora, pero en realidad no soy la propietaria. Pero el propietario, el titular, que en realidad no tiene en mano esa posesión, pierde su propiedad porque han pasado muchos años y ha prescrito su propiedad, ¿vale? ¿Así se ha entendido? El remate, ¿os suena? Sería una adquisición preferente en la compraventa o en la subasta, lo vamos a ver después. La expropiación, que es una privación coactiva por causa de utilidad pública, lo vamos a ver también. Y el comiso o restitución judicial,
sería una incautación, seguramente una privación coactiva porque el delito o la propiedad es de origen ilegal, ¿sí? Luego, acciones con la propiedad, estos creo que son más fáciles. Inventario, lo que hacéis también igual yo creo en Sancho el Sabio, ¿no? Documentar, registrar y demás. La declaración, declarar oficialmente un bien como patrimonio cultural. El traslado, mover un bien de un sitio a otro, exportarlo, por ejemplo. Tráfico, todo lo que tenga que ver con el comercio, la compra, la venta, subasta, transmisiones, y etcétera. La exportación, esto es, que un bien salga de un estado. Claro, de un estado. Un patrimonio cultural vasco procedente de Áraba, ¿va a ser exportación si sale de Euskadi? No, tiene que salir del estado. Contrabando sería tráfico de bienes producto de un delito o una exportación o una importación ilegal. Y luego expolio o saqueo, esto sí que os suena, ¿no? Bueno, en mi definición yo diría que es destrucción o apropiación indebida, generalmente hecha a conciencia y de bienes en masa. ¿Y dónde suele suceder generalmente este saqueo o este expolio? En las guerras y en los yacimientos. Eso es. Sí, en las iglesias, eso es. Vale, entonces propiedad y tráfico. Brevemente, un poco de teoría legal. Decir que la propiedad, según el derecho civil, puede ser de dos tipos. Puede ser pública o puede ser privada. En este caso, la propiedad, un bien cultural vasco, puede ser propiedad de Eusko Jaurlaritza o del Estado, pero también puede ser de una persona particular y que esté en una colección privada. Luego, esto yo no lo voy a comentar, pero ahora que comenta Isabel sobre las iglesias, también existe un tipo de propiedad que es la eclesiástica, que va un poco aparte y que se rige por el derecho canónico. Pero no vamos a tratar esto hoy, ¿vale? Pero ya que hemos sacado el tema. Vale. Luego, la función social podrá limitar la propiedad. Esto significa que la propiedad no es absoluta. Yo porque tenga la propiedad privada de un bien, no significa que tenga el derecho absoluto a esa propiedad. La administración pública puede limitarme esa propiedad. Me lo puede quitar o me puede poner condiciones para usar esa propiedad, ¿sí? Y luego, los bienes descubiertos o hallados son de dominio público. Si yo después de esta presentación, me voy al Parque de Florida y encuentro una moneda romana, no significa que porque yo la haya encontrado es mía. Además tengo que dar parte de que la he encontrado, ¿vale? Luego así, brevemente, el tráfico. ¿Quién puede comerciar? Las personas mayores de edad y las que tengan la libre disposición de sus bienes. Esto es, un poseedor o el que tenga el derecho de usufructo no puede en sí comerciar con esa obra. Tienes que ser el propietario legítimo, ¿sí? Y luego, esta es muy importante, respecto a la salida de bienes culturales vascos de Euskadi. Así dice la Constitución. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que obstaculicen la libre circulación de bienes en todo el territorio español. ¿Esto qué significa? Que Eusko Jaurlaritza no puede prohibir o no puede en una ley sobre patrimonio cultural vasco prohibir la salida de bienes culturales vascos de Euskadi. Es anticonstitucional, ¿vale? ¿Lo vemos? Bueno, ya hemos acabado un poco con la introducción legal. Vamos a ir a las obras de Áraba que están fuera de Áraba. Vale, en este caso quiero también mencionar un artículo del periodista Sergio Carracedo, que tiene un artículo en El Correo sobre patrimonio alavés en el exilio y que ha sido muy ilustrativo para mí. Entonces, quiero también especificar que no he estudiado particularmente en profundidad cada obra, cada proceso de adquisición de esa obra, para saber si esa adquisición fue legal o ilegal, porque me requiere demasiado tiempo y no le puedo dedicar tanto a cada obra, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es comentarlas y luego reflexionaremos un poquito. Vale. Patrimonio alavés en territorio nacional. Primero, el Museo Arqueológico Nacional. Y algunos, yo creo que pensáis en alguna obra que puede estar por ahí. ¿Os suena alguna? ¿Cuál puedo decir? Muy bien, eso es. Va a aparecer ahora, la segunda, ¿vale? Primero voy a poner otra, que es la vasija de la olla. Vale, primero quiero decir
que el Museo Arqueológico Nacional evidentemente es un museo estatal, por lo que su propiedad, estos bienes, ¿de qué tipo de propiedad van a ser? Pública. Eso es, muy bien. Vale, sí. Ah, sí, está aquí. Sí. Ah, vale. 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 Vale, esto es. Me dice un compañero que está aquí que en realidad la propiedad de esta vasija es de la Diputación de Araba, pero que sí que está en Madrid. En el depósito, eso es. Quiero concretar que las obras que expongo aquí, no es que las exponga aquí porque hayan sido ilícitamente adquiridas, simplemente estoy comentando que están fuera de Euskadi o de Araba, ¿vale? Pero sí, es muy interesante, sí. Sí, vale. Vale, vale, perfecto. Vale. Cualquier otra cosa que seguramente no voy a tampoco comentar todas las obras que están fuera, entonces si tenéis alguna otra información mientras comente las obras, pues las voy a recibir encantada, ¿vale? Y vale, pues es una vasija realizada a torno y con arcilla y del siglo IX. Esto es, vale, poco más. Aquí está el famoso pilar de Armentia, que es el pilar de la lujuria. La técnica es de tallado y el material arenisca y mide más de 2 metros de altura. El pilar habla generalmente, tiene una iconografía sobre la lujuria. El museo como tal dice que la iconografía pretende adoctrinar a los fieles para que no caigan en los vicios. Aquí tenemos a una experta en iconografía sexual del románico, entonces igual después de la presentación ella nos puede explicar mejor. Pero eso es lo que el museo, el MAN, comenta, que es para adoctrinar, para que no caigan en los vicios. ¿Y cómo llegó al Museo Arqueológico de Madrid? Vale, se sabe que perteneció a la iglesia de Armentia, hoy conocida como la de San Prudencio, pero debido a unas obras de restauración en 1776 desaparecieron y se desmantelaron varias piezas de la iglesia. Y el pilar acabó primero en Zurbano, luego en los jardines del Museo de Bellas Artes de Araba, para finalmente llegar al Museo Arqueológico Nacional. Luego también este museo también tiene otras piezas como un brazo de una cruz mozárabe. ¿Sí? ¿Hasta aquí algún comentario? Vale, vamos a otra entonces. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 seguramente. Sí. Y creo que la documentación está aquí en Sancho el Sabio de esa venta. Sí. Pues tengo que mirar el catálogo. Sí. Creo que está aquí depositada y tenemos una copia también. Vale, entonces seguramente venta legal, una forma totalmente... Sí. Ahora que has dicho Zurbano, pues puede ser, sí, porque tenemos el Ujú. Tazo, lo que pasa es que mucha de la documentación está embargada. No podemos acceder así como así, pero Está aquí, ¿no? Vale. Tazu, que era un colaborador muy firme y muy acérrimo de la Fundación Sancho el Sabio, y tiene toda la documentación de la venta, de cómo fue el proceso, que fue polémico, pero está esa documentación. Está, ¿no? Y Vale. yo creo que la deposito aquí, también nos dio incluso una copia para que la pudiéramos ver. tenemos archivos que Sugerentes. muy interesantes y Isabel tiene información privilegiada, efectivamente. Tenemos cosas de esas en el archivo. No toda la información se puede sacar a público, pero desde luego está disponible para investigadores. Vale, vale, perfecto. Vamos a ir a las siguientes. Museu Frederic Marès en Barcelona, que es también un museo de propiedad estatal. Tenemos, por ejemplo, el San Marcos, ¿sí?, que es una escultura realizada por Lope de Larrea en 1610 en su mismo taller en Agurain. Es una talla policromada que mide menos de 1 metro. Fue adquirido por el escultor y coleccionista de arte Frederic Marès,
que la donó al museo en 1979. ¿Os sonaba la pieza? No. Vale. Luego tenemos también a los 4 evangelistas, que también fue realizada por Lope de Larrea durante el primer cuarto del siglo XVII. También es una talla policromada realizada en madera y mide 58 centímetros de altura y 109 centímetros de largo. Igualmente, pues Frédéric Marès la compró y la donó al museo en 1979. También tenemos otra, que es esta, Virgen con el Niño. Es una escultura de talla policromada del siglo XIV, anterior a las demás, y se desconoce el autor, pero es procedente de Alegría Dulànci, posiblemente de la iglesia parroquial de la Rara. Frédéric Marès la adquirió y está documentada en el museo desde 1952. Luego también el museo tiene pues, unos naipes de Heraclio Fournier y una pistola del siglo XIX. ¿Las primeras? La primera San Marcos ¿de dónde lo he dicho? A ver, esta no sé exactamente, ¿no? Ah, espera, sí, San Marcos, sí, de Agurain. Sí, y también la segunda más o menos será de ahí porque es del mismo autor. Vale. Luego tenemos otros museos que según la lista de el periodista Sergio Carracedo, tenemos esta baraja histórica iberoamericana en el Museo de León. Yo, sin embargo, no lo he visto en los archivos del museo, quizás no lo tiene digitalizado, pero según el periodista tiene que estar ahí. El Museo de León es un museo también estatal, por lo que sería una propiedad pública. Y según el periodista, bueno, pues la baraja fue fabricada por la viuda e hijos de Heraclio Fournier en Vitoria para las exposiciones de Sevilla y Barcelona de 1929. Luego tenemos esta pieza, bastante conocida, no sabéis... Quiero que me digas tú. Efectivamente. Sí, sí. Esa pieza supuestamente procede de Iruña Velella. Las últimas investigaciones la sitúan más en un origen navarro. Sí es cierto que estuvo en manos de un coleccionista a finales del 19, comienzos del 20 en la zona de la Rabea y que tenía su casa y fue gobernador civil, no recuerdo ahora porque estoy hablando de memoria, ¿no? Y surge de ahí y de ahí llega la colección del Lázaro Galdeano, que es donde está ahora. Eso es. Y bueno, aparentemente se decía que provenía de Iruña Velella. Parece que hay dudas sobre el asunto, pero bueno. Vale, sí, muy interesante. Sí. Vale. Vale, voy a un poco resumir lo que ha dicho el compañero. Efectivamente, el título está puesto con una interrogación porque principalmente o siempre se ha conocido como el Toracatos de Velella, pero en realidad actualmente se está comentando que puede ser procedente de Iruña, de Pamplona, de Nafarroa, no de Iruña Velella. ¿Sí? Entonces, de todos modos, como hasta ahora se ha comentado que es de Iruña Velella, pues lo he puesto en la lista, pero con un interrogante. ¿Sí? Además, es que está en el Museo de Lázaro y esto significa que el Museo de Lázaro no es de propiedad estatal, sino pública. Entonces creo que es la única pieza de propiedad privada que voy a comentar que está en territorio nacional y fuera de Araba. Y esto es importante luego para la recuperación, ¿vale? Entonces, es una escultura de 26 centímetros en mármol esculpido de tipo helenístico y puede ser un posible retrato de un emperador u oficial superior por el uso de la coraza, ¿no? Vale, pues eso, se estima que se encontró en Iruña Velella, aunque no es seguro su precedencia. El Museo de Vivat comenta que puede ser un objeto doméstico destinado al culto en un altar familiar, posiblemente en representación al dios Marte. Se desconoce la fecha y el contexto del hallazgo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se pudo adquirir esta pieza? Seguramente, a ver, no lo sé, pero si se desconoce la procedencia, puede haber sido un expolio o un hallazgo que no se registró, ¿sí? Se sabe que Miguel Rodríguez Ferrer lo tuvo en propiedad al menos desde 1873, que él comenta que era originario de Iruña. Entonces, tras el fallecimiento de Miguel Rodríguez Ferrer, en 1889, la pieza pasó a Ricardo Becerro de Bengoa. Sí,
también he escuchado que, bueno, que tras el fallecimiento de Becerro de Bengoa en 1902 se perdió su rastro hasta que se identificó en 1975 entre los fondos del Museo Lázaro. Vale, luego tenemos otro, que es un cañón de la Batalla de Vitoria, que según el periodista Carracedo está en el Museo del Ejército de Madrid. Yo digitalmente no lo he encontrado ahí, pero bueno, puede que esté, que no esté digitalizado, ¿sí? Y luego, si realmente se escribe ahí, pregunta y responden y muestran interés, pues puede que nos lo comente mejor. Entonces, según el periodista Carracedo, el cañón está fundido en bronce mexicano y se fabricó en Sevilla en 1790. Tras la batalla de Vitoria, el cañón fue rescatado por jóvenes vitorianos de las manos de los soldados de Bonaparte y le marcaron el escudo de la capital alavesa. Se desconoce o no, desde luego yo no conozco cómo lo adquirió el museo, pero el Museo del Ejército es también de propiedad estatal. ¿Vale? Luego, patrimonio alavés en América. Yo creo que tenéis que saber qué pieza voy a comentar. Quejana, eso es. ¿Cuáles? ¿Solo una más? ¿Cuáles puede haber procedentes de Quejana? Bueno, el retablo y frontal, la escultura de San Jorge y el dragón. El retablo y frontal está en el Museo de Arte de Chicago y la escultura de San Jorge y el dragón está en el Museo Nacional de Arte de Washington. El retablo y frontal, diría yo, si no me equivoco, que es propiedad privada y el segundo es propiedad pública. ¿Sí? Entonces, yo creo que esta adquisición fue bastante polémica, o lo ha sido siempre. Os digo en primicia que estoy estudiando la venta de este retablo y frontal para saber si realmente fue legal o no. Entonces, estoy haciendo el estudio. Yo ya sé más o menos si fue legal o no, pero no lo voy a decir ahora. Quiero publicar el artículo y luego presentarlo en Gasteiz, ¿vale? Entonces, ¿qué se sabe? Que, vale, pues estas dos piezas eran procedentes del monasterio San Juan de Quejana. El monasterio tenía un patronato civil de la familia de los Ayala, que luego al principio de los siglos del siglo XX el patronato era de la familia Alba, especialmente la patrona era la duquesa de Alba, María Rosario de Osorio y Falcó, y las monjas dominicas del monasterio pidieron permiso al patronazgo para vender este retablo, pero la patrona en este caso se negó. De todos modos, las monjas pidieron permiso a la Nunciatura y al Obispado de Vitoria y se lo concedieron, ¿vale? Entonces, un coleccionista privado, no sé muy bien si antes del coleccionista Harris, que llega hasta Londres, también hubo otro, que el comprador era realmente otro, aún lo estoy investigando, pero bueno, llegó a una colección privada de arte español en Londres y luego pasó al coleccionista Charles Deering. También estuvo en Barcelona, en Sitges, y luego pasó a Estados Unidos. Y además el retablo fue dividido en dos partes para poder mejorar o hacer más fácil el traslado de España a Estados Unidos. Así que fijaos. Luego, pues la escultura de San Jorge y el dragón. Uy, que se me ha ido esto. Un momento. Vale, aquí. Bueno, pues algo parecido, ¿vale? Esta fue vendida, según Micaela Portillo, antes, en 1907, con la validación de la Nunciatura y el Obispado. Y es una escultura de alabastro, seguramente tallada en Inglaterra para el canciller Ayala y para su familia. Tallada entre siglo XIV y XV. También el retablo es del finales del siglo XIV. ¿Sí? Vale. Hemos acabado con las obras. Entonces vamos a meternos un poco en la teoría sobre las limitaciones al tráfico de bienes culturales vascos. Esta parte va a ser un poco la más densa, espero que sobrevivamos a ello. Y después de esto nos meteremos en cuáles son las tácticas o las acciones legales de la administración pública para recuperar estos bienes, ¿vale? Que ya será un poco más didáctico porque meteremos los ejemplos de las obras. Vale. Primero, declaración e inventario, ¿sí? Tanto la administración del Estado como Eusko Jaurlaritza, y cuáles son las obligaciones de los propietarios, en este caso los propietarios privados, ¿no? Inventariar y o declarar, bueno, en este caso, perdonadme, serían las obligaciones también de las instituciones públicas. Inventariar y o declarar como patrimonio cultural vasco, que compete al gobierno vasco.
comunicar la existencia de los objetos. Esto es, si yo después me voy al Parque de la Florida y encuentro un objeto, tengo la obligación como persona física, privada, particular, de comentar a la administración pública que he encontrado, que he hecho un hallazgo de un bien cultural, o que yo piense que pueda haber encontrado algo parecido. Luego, transmisiones, traslados y enajenaciones. Enajenación es venta, ¿vale? Bueno, pues tiene que haber un registro general y específicamente Eusko Jaurlaritza tiene un registro general, libro de registro de transacciones de bienes culturales muebles. Vale, también hay obligación de comunicar y anotar, pues, ¿qué? Transmisiones, traslados y o modificaciones que se hagan respecto a la propiedad de cada bien, la intención de enajenar, la intención de vender, el precio por el que se vaya a vender, las condiciones de venta, quién va a ser el comprador, dónde se va a subastar. Y luego tenemos la exportación temporal, porque las exportaciones pueden ser definitivas, pero también temporales, ¿vale? Y para que se ejecute una exportación, aunque sea temporal, tienes que reunir unos requisitos y tienen que darte un permiso. En este caso hablamos de propietarios privados, ¿vale? Requiere el permiso del Ministerio de Cultura y los bienes inexportables podrán ser exportables previo dictamen de la Junta de Calificación y Valoración de Exportaciones. Parece un poco contradictorio, pero una vez tenido el permiso sí se puede exportar. Los bienes inexportables lo vamos a ver después, pero generalmente suelen ser de propiedad pública. Vale. Pasos para la solicitud, para obtener la solicitud de exportación temporal de un bien cultural. Detallar la finalidad y duración y las condiciones de retorno. Remitir la solicitud al Ministerio de Cultura o a la comunidad autonómica que tiene declarado ese bien. La denegación de la solicitud podrá fin al expediente. Eso es, se puede denegar y no se va a desarrollar la exportación. Pero si se acepta, pues la Dirección General de Patrimonio de Cultura, Bellas Artes, resolverá las solicitudes de permiso de exportación. Vale, las condiciones de exportación, ¿cuáles van a ser? El periodo máximo ininterrumpido puede ser de 5 años. Y luego renovable por periodos de hasta 10-20 años. ¿Sí? No puede haber, en principio, un bien exportable temporalmente más de 20 años en el extranjero, de manera interrumpida. Vale, transcurrido el plazo máximo, el bien deberá retornar a España para su examen. Aunque, de manera excepcional, se podrá considerar que me imagino que los funcionarios de la administración pública que tengan declarado ese bien, vayan al lugar donde esté ese bien y le hagan el examen en ese lugar. Y los mismos bienes, una vez que hayan sido exportados temporalmente y retornados, luego pueden volver a ser exportados si se les concede otra vez el permiso. Vale. El incumplimiento de las condiciones de retorno tendrá la consideración de exportación ilícita. Vale. Los bienes no enajenables e inexportables, bienes que no se pueden vender ni se pueden exportar. ¿Cuáles son? Lo he comentado antes en un momentito. Los públicos, eso es muy bien, de propiedad pública. Vale, bienes de propiedad de la administración pública, pues no pueden, o sea, la administración pública no puede vender bienes. Solo puede ejecutar transmisiones de bienes entre sí. Pues como has comentado sobre la vasija, creo, se puede hacer transmisiones o cesiones, pero en realidad no se puede vender. La propiedad de estos bienes es imprescriptible, esto es, que si una vez que un bien cultural vasco tenga la propiedad pública de una administración, no puede cambiar, no puede pasar a ser una propiedad privada de un particular, seguirá siempre siendo propiedad pública. Los bienes declarados exportados sin autorización se convierten en propiedad pública inalienable e imprescriptible. Esto es, las exportaciones ilícitas lo que conllevan es que ese bien se convierta en propiedad pública. La administración pública podrá declarar inexportable bienes como medida cautelar antes de La administración pública podrá declarar inexportable bienes como medida cautelar antes de su declaración definitiva. Esto es, cuando, por ejemplo, se sepa que un bien va a ser declarado como patrimonio cultural vasco, pero está en manos de una persona privada, antes de que esa persona privada solicite la solicitud para su venta o exportación, lo que se hace es que se declare inexportable hasta que pase los trámites administrativos, hasta que se declare oficialmente como patrimonio cultural vasco y caiga en él todas las condiciones legales de su limitación al tráfico. Vale, yo creo que esta era la más densa, ¿vale? Entonces, bien, vamos bien.
Vale, régimen penal y sancionador, esto se lo vamos a ver un poquito, ¿vale? Vale, ¿qué dice la Constitución? Que la ley penal sancionará los atentados contra el patrimonio cultural. Respecto a los delitos, entran, por ejemplo, hurto y robo, que aparece en el Código Penal especialmente, apropiación indebida, expolio y exportación sin autorización. Luego tenemos infracciones, que son pues todas las veces que no se cumplan las limitaciones anteriores que acabamos de comentar. Y luego la prescriptibilidad de estos delitos. ¿Vale? Generalmente, si tenemos en cuenta las leyes nacionales y las leyes internacionales, que vamos a comentar en la última diapositiva, los años de la prescriptibilidad de delitos contra el patrimonio cultural oscilan entre los 3 y 75 años. Sí, pero suelen ser en casos muy excepcionales. Entonces, si alguna de las obras que he comentado ha podido tener una adquisición ilegal, seguramente ya estará prescrita. Ay, mira, esto no lo quería comentar, pero bueno. Vale, pues ya lo hemos visto. Bueno, ¿quiénes son, qué administraciones ejecutan acciones para ir en contra de esos delitos? La administración pública, sí, pero en parte también, pues, las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Quiénes son? Vale, algo más concreto, algunas unidades en concreto. Vale, la Guardia Civil, que tiene una unidad específica de patrimonio histórico, ¿sí? La Guardia Civil opera generalmente en todo el territorio nacional. ¿Qué más? Vale, vamos a ir después, Osondo. ¿Pero cuál es la segunda de la administración estatal? La Policía Nacional, eso es, que tiene también una brigada de patrimonio histórico. La Guardia Nacional lo que, bueno, ejecuta acciones generalmente en centros urbanos. Y luego hemos comentado la Ertzaintza. ¿La Ertzaintza tiene una unidad de delitos contra el patrimonio cultural vasco? Vale, yo he puesto que, ya lo sabía, pero como no hay una muy específica, actúan generalmente en urbanismo o medio ambiente. Sí. Sí, urbanismo, medio ambiente, patrimonio, pero no es una específica para el patrimonio cultural vasco, que yo creo que, oye, podríamos tener, ¿no? Podríamos pedirla. Eso es, habría menos expolios, digo yo. Luego vamos a ver las acciones de la Ertzaintza respecto al expolio. Vale, vamos a ir a la recuperación de los bienes. ¿Cuáles son los tipos de recuperación de bienes y si es posible recuperar los bienes que salgan fuera de Araba o fuera de Euskadi y si es posible recuperar los bienes de Araba, procedentes de Araba, que están ya fuera de Euskadi? Vale, sobre la recuperación del patrimonio, decir que la Administración del Estado, con la cooperación de las demás administraciones, promoverá el intercambio y la recuperación de bienes exportados ilícitamente. Corresponde a la Administración del Estado ejecutar actos para la total recuperación de los bienes ilegalmente exportados. El Gobierno negociará acuerdos, convenios y tratados internacionales para reintegrar al territorio español los bienes exportados ilícitamente. Y luego el Gobierno vasco comenta que velará, esto es, que no tiene la obligación, sino que velará por el retorno a la comunidad autónoma del País Vasco del patrimonio cultural vasco que se halle fuera del territorio. ¿Por qué no es una obligación? Porque hemos dicho que la Constitución prohíbe que se obstaculice la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional. Entonces, la Ley de Patrimonio Cultural Vasco no puede tener una obligación de recuperar esos bienes, al menos que hayan salido de forma legal. ¿Y por qué? Porque el entorno de un bien cultural le dota de valor añadido al bien cultural como tal. No se puede entender el valor o el significado de un bien cultural específico sin su contexto original o su entorno. Vale, vamos a empezar ya con los tipos de recuperaciones. La más fácil, transmisiones voluntarias. Una donación, una sucesión, una transmisión, una cesión, un intercambio, una permuta, herencia y donación, por ejemplo. ¿Qué dicen las leyes? La propiedad puede adquirirse por donación o por sucesión testada e intestada. La aceptación de donaciones, herencias o legados a favor del Estado o comunidades autónomas de bienes culturales corresponderá al Ministerio de Cultura. Y se podrá transmitir también el usufructo. Permuta, que es el intercambio,
El Gobierno podrá concertar con otros estados la permuta de bienes culturales de titularidad estatal pertenecientes al patrimonio histórico español por otros. Esto es, si por ejemplo aquí en España hubiese un bien francés, de Francia, sí, declarado como patrimonio cultural francés, y en Francia hubiese un patrimonio histórico español o un patrimonio que podría ser susceptible de declararse como patrimonio cultural vasco, se podría concretar una permuta, un intercambio de ese bien. Se precisa la aprobación de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta de Valoración, de Calificación de Exportación de Patrimonio. Luego tenemos otro tipo de recuperación, que es el derecho de tanteo y retracto. ¿Con qué tiene que ver esto? Lo hemos comentado al principio. Con subastas. Eso es, muy bien. Ah, vale, esperarme, que no he comentado algo. Vale. Para este caso, con las transmisiones voluntarias, ¿qué bienes procedentes de Araba que están fuera de Euskadi podríamos recuperar a través de las transmisiones voluntarias? Parece más fácil de lo... Sí, es muy fácil la respuesta. Todas. Se pueden recuperar todas. Eso es. Si hay voluntad, son voluntarias. Eso es, sí. Sí. O el Instituto de Arte de Chicago, si nos quiere donar o si nos quiere ceder el retablo de Quejana, también se podría, ¿vale? Pero es la más fácil, pero claro, no es al final una privación coactiva, ¿no? No es quitárselo a la fuerza. Tampoco compete, o sea, tampoco tenemos nosotros nada que hacer respecto a ello. Vale, el tanteo y retracto. Vale, el tanteo y retracto, vale, la pueden ejecutar, vale, pues la Administración del Estado junto al Ministerio de Cultura e independientemente también las comunidades autónomas. El tanteo y retracto supone cuando un propietario privado quiere vender su propiedad privada, ¿vale? El derecho de tanteo y retracto es para las administraciones públicas, pero para con los bienes privados, no públicos, porque hemos dicho que los bienes públicos no se pueden vender. No lo he entendido muy bien. ¿Que sea una adquisición ilegal? Imagínate que yo, por lo que sea, haya sustraído de iglesias o de tal algo Sí. que es valioso. Entonces, yo eso puedo donarlo, puedo hacer esto. Realmente no, porque hemos visto al principio que solo pueden comerciar las personas que tienen la titularidad de esa propiedad. Se supone que no. Tantísimos bienes así privados. Sería un delito. Pero claro, igual comentas de casos prácticos que ya el delito de esa ilegalidad ha prescrito, ya no existe. Ya se ha hecho, ya se ha convertido en propietario legítimo. Aunque yo lo haya adquirido de forma ilegal, si ha pasado tiempo y lo ha tenido en su posesión, ya se ha convertido en propietario. Sí, eso es. Esa era la palabra, sí, sucapión. Adquisición prescriptiva. Sí. Vale, ¿y cuáles son las condiciones para el tanteo y retracto? Que sea para un organismo ejecutante, que sea para el organismo ejecutante, para una entidad sin ánimo de lucro o para cualquier otra entidad pública. Esto es, el derecho de tanteo lo ejerce la administración pública, pero solo para una administración pública, no para una persona privada. ¿Sí? La administración del Estado tendrá preferencia cuando trate de adquirir bienes para entidades estatales. Vamos a imaginar que en Madrid hay una subasta y una persona, un particular, quiere vender un patrimonio cultural vasco que ya está declarado como tal. Pero la Administración del Estado quiere tener esa propiedad, ese bien cultural vasco, en un museo de Madrid de titularidad estatal. ¿Quién va a tener la preferencia en el derecho de tanteo? ¿Eusko Jaurlaritza o la Administración del Estado? La Administración del Estado, ¿sí? Será oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del Estado cuando un bien vaya a ser exportado definitivamente con posibilidad de venta en el extranjero. Esto es, si un coleccionista privado quiere exportar un bien para que se venda en el extranjero, obligatoriamente la Administración competente, la Administración pública, tiene pues el derecho a tanteo de comprarlo. No está obligado, pero tiene el derecho de adquisición preferente. La Administración del Estado podrá realizar este derecho de tanteo cuando no se conceda el permiso para la exportación. La Administración del Estado pagará el precio convenido
el de remate o de acuerdo. Esto es una compra. El derecho de tanteo es una compra. No es una privación coactiva sin ninguna indemnización, es una compra. Y luego, finalmente, el derecho de retracto. La Administración del Estado y Eusko Jaurlaritza, en este caso, podrá ejercitar el derecho de retracto cuando las condiciones de la enajenación no se hubiesen notificado correctamente. Esto es, cuando una persona, un particular, vende una obra a otra persona particular sin haber avisado a la administración pública competente y esa obra ya ha sido comprada por otra persona privada o un organismo público que en realidad no tenía esa adquisición preferente, ¿qué pasa? La administración pública competente puede ejercer el derecho de retracto, que le va a quitar al comprador esa propiedad, porque en realidad le pertenece, o al menos podría haberlo comprado ese organismo competente, ¿no? ¿Pero se lo quita o se lo compra? Pues es una buena pregunta. Yo creo que se lo compra. Bueno, yo creo que se lo compra, ¿eh? Claro, igual lo que podrá hacer es rebajar el precio, porque las condiciones no se han cumplido. Pero yo creo que se lo compra. Pero bueno, es una buena pregunta. Claro, porque en el fondo sería un delito no haber notificado. Sí. Bueno, no creo que sea delito, sino una infracción. Sí. Entonces no es tan grave, ¿no? Por así decirlo. Vale. ¿Y qué obra procedente de Áraba que está fuera de Euskadi se podría adquirir desde el derecho de tanteo? ¿Alguna? ¿Qué tiene que ser? Hemos dicho qué tipo de obras no se pueden vender. Las que son de propiedad pública. ¿Qué obra hemos visto que sea de propiedad privada? Ahora vamos a ir a ello, ¿eh? En este caso digo que esté en territorio nacional. No, es estatal. Había una pieza de museo privado. No, es el Toracatos, que no sabemos muy bien si es de Áraba o no, si procede de Áraba o no. Entonces, la única pieza que podríamos adquirir de esta manera, que en realidad es la manera más efectiva para adquirir piezas, justo es una pieza que no sabemos exactamente si procede de Áraba o no. No. Es, simplemente... No, el derecho de tanteo no es por origen ilícito de la adquisición, eso lo vamos a ver después. El derecho de tanteo es cuando un propietario que es legítimo vende su obra. Sí. Vale, no te he entendido muy bien la razón de por qué estaríamos fuera, pero yo tengo otra razón, porque en realidad no veo que pudiésemos adquirirla por esta cuestión. ¿Por qué? Porque está en Madrid. Y Madrid tiene una ley de museos que comenta que cualquier obra, bien sea de propiedad privada, bueno, en este caso es la ley de museos privadas, que cuando los museos vendan propiedades privadas, Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene la adquisición preferente. Claro, entonces tenemos, claro, si... Las leyes siempre tienen unos niveles entre ellas. Sí, en este caso las dos son leyes de comunidades autónomas. Y yo, claro, estarían contrapuestas, ¿no? Pero yo creo que en realidad el de Madrid tendría más valor porque tenemos un hecho objetivo, que es la ley del lugar, que viene de la Lex... ¿cómo era? Lex Rei Citae, la ley del lugar. Esta pieza está en Madrid, por lo que yo creo que tendría más peso la ley del lugar de la Comunidad de Madrid para que lo adquiriese. Claro, que podría estar declarado como patrimonio cultural vasco, sí, pero es un hecho más subjetivo. Tiene más peso que esté en ese lugar, la ley del lugar. Entonces yo creo que hasta aquí también nos quedaríamos fuera. ¿Vale? Luego, claro, piezas que están ya fuera del territorio nacional. Hombre, pues ¿qué aplicabilidad puede tener una ley de un estado en otro estado? Pues yo tampoco lo veo mucho.
¿vale? Pero para comentar. Expropiación, ¿vale? Hemos comentado antes que es la privación coactiva por causa de utilidad pública y qué piezas o qué propiedades se pueden expropiar. Fácil respuesta. Todas, pero ¿públicas o privadas? Vale, eso es. Propiedades privadas. ¿Y quién puede expropiar? Las administraciones públicas. Eso es. La administración del Estado u otras administraciones públicas podrán expropiar bienes situados en territorio español por causa de utilidad pública. El bien expropiado podrá ser propiedad nacional o extranjera. Siempre que esté en el lugar del Estado que expropia o en la comunidad de la comunidad que expropia, se podría expropiar, ¿vale? Aunque sea de propiedad extranjera. Yo hice justo un estudio también de la expropiación del Palacio de los Álava Esquivel, que también está publicado, y sí se podría expropiar, porque está en nuestro territorio, y bueno, ya hice un estudio más largo, pero se podría expropiar, ¿vale? Un bien cultural podrá ser expropiado para su protección o adquisición. Esto es, no necesitamos la causa de un delito para expropiar un bien. Simplemente por causa de utilidad pública se puede expropiar. Luego, eso sí, hay que indemnizar siempre, porque si no, no es una expropiación, es una incautación o un comiso, hay que indemnizar, porque y además si no se indemniza sería anticonstitucional. Pero la indemnización debe ser justa y además se podrá estimar el valor del bien cultural. Esto es, que seguramente no tiene que ser una indemnización según el valor total del bien, sino que el precio se puede rebajar para que la administración pública pueda adquirir esa pieza. Y en este caso, ¿qué pieza se podría expropiar? ¿O se podría expropiar alguna? Solo una propiedad privada. Otra vez, Toracatos. Pero claro, ¿qué hemos dicho antes? ¿Dónde está el Toracatos este? En Madrid. Y claro, entonces, ¿que la administración del Estado podría expropiarlo? Sí. ¿Eusko Jaurlaritza podría expropiarlo? No está en su territorio. Yo pienso que no. Vale, y por último, tenemos el comiso o la restitución judicial, que sería la incautación, que es una privación coactiva porque la adquisición o la pieza es producto de un delito. El juez o tribunal ordenará el decomiso cuando los bienes provienen de una actividad delictiva y no se acredite su origen lícito. El decomiso no será acordado cuando las actividades delictivas estén prescritas o hubiesen sido ya juzgadas. ¿Sí? Los bienes podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito. Los bienes decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones, serán adjudicados al Estado. Y finalmente, los bienes recuperados y no cedidos a alguna persona particular, serán destinados a un centro público previo informe del Consejo de Patrimonio Histórico. Entonces, aquí yo no he estudiado que alguna de las piezas que hayamos visto tenga, que yo pueda decir verazmente que tengan una adquisición o un origen ilícito, y además si la tuvieran podría haber estado ya prescrito. Pero bueno, no, os voy a poner el ejemplo más tarde. Simplemente ya no es un tipo de recuperación, pero como las leyes comentan con especial mención, pues lo vamos a ver. Y con esto ya terminaremos esta sección, iremos ya un poco acabando, ¿vale? La recuperación de bienes expoliados, que en realidad sería también un decomiso o una restitución judicial, pero lo voy a comentar. Pasos para detener la expoliación. Bueno, pues toda denuncia o información que el Ministerio de Cultura reciba puede ser trasladada urgentemente a cualesquiera de las instituciones. El Ministerio de Cultura, oída la comunidad autónoma, puede declarar por la situación del bien citado y las medidas contundentes a evitar la expoliación. Se informará a la Comisión de la Comunidad Europea. Y la intervención de la Administración del Estado no se producirá cuando la comunidad autonómica haya adoptado o esté adoptando las medidas de protección adecuadas y suficientes. Esto es lo que hemos comentado antes. El expolio no es competencia exclusiva del Estado. Simplemente, si una comunidad autónoma no está ejecutando las necesarias ejecuciones, pues entonces la Administración del Estado sí tendrá que intervenir. Y como ejemplo, hemos comentado antes la Ertzaintza, ¿no? Para comentar dos operaciones.
Esta es de Operación Burdin, que durante la pandemia, en 2020, se detectaron daños y sustracción de restos históricos en diversos yacimientos alaveses, entre uno de ellos el yacimiento de Iruña-Velella. Y la operación Burdin de la Ertzaintza comenzó en el mes de junio. Se reunieron tanto la Diputación Foral de Álava, varios ayuntamientos, arqueólogos profesionales y agentes de la Ertzaintza para iniciar esta operación, ¿no? Y luego también la operación Ondare, que fue en diciembre de 2019. La Ertzaintza incautó... ¿Cuántas piezas arqueológicas creéis que pudo incautar? Una cifra, darme una cifra. Pocas. Pocas. Más. 20.000. 20.000. Incautaron 20.000 piezas arqueológicas en una vivienda particular de Agurain. Sí. Entre... Es que donde está la ley está la trampa. Si yo me quedo con una cosa y espero el tiempo hasta que prescriba, luego me voy a quedar con todo. Claro, eso lo vamos a comentar después. Eso está en una reflexión final que voy a hacer. Vale, entre ellas pues habían herramientas prehistóricas de sílex, restos óseos humanos y animales, fragmentos de cerámica y diversos objetos metálicos como clavos o herraduras. Iremos ya terminando. Simplemente para comentar alguna normativa internacional, que es la Convención de la UNESCO de 1970, muy importante, contra la exportación y la importación y transferencia de propiedades ilícitas de patrimonio cultural. Las recomendaciones de intercambio internacional de bienes culturales. La Convención de UNIDROIT también, sobre bienes culturales robados o importados. Un reglamento del Consejo de la Unión Europea sobre la exportación de bienes culturales. Una ley sobre la restitución de bienes culturales, pues también de la Directiva de la Unión Europea, que tenemos incorporada a nuestro ordenamiento español. Y para comentar también que está internacionalmente la policía, la Organización Internacional de la Policía de la Interpol, que tiene subdirecciones específicas de patrimonio cultural y que trabaja cooperando con otros estados. Y luego, por último, un pequeño detalle, que el 14 de noviembre es el día de luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Quiero dar algún interrogante antes de iniciar ya las conclusiones. Y voy a poner 2 piezas. No sé si alguien sabe cuál es. Tríptico de la Pasión de Cristo, siglo XV. Un altar portátil del canciller Ayala, hecho seguramente en Alemania, que actualmente estuvo en manos privadas, se exhibió también aquí en el Museo de Arte Sacro de Vitoria en 2010, y hoy en día está seguramente en manos privadas, pero desconozco exactamente dónde. Supongo que la Administración del Estado lo tendrá registrado. Y luego otra pieza que no he comentado, pero hace muy poco, hace menos de un año, salió a la venta, se hizo muy conocida, que no es la Biblia de Quejana. La Biblia de Quejana, eso es, una Biblia gótica de gran tamaño, seguramente del siglo XII, y seguramente también procedente del monasterio de Quejana, aunque igual no se hizo allí porque supuestamente no tenía scriptorium. Vale, entonces, ¿cuál es la historia? Vale, salió el año pasado a subasta en Christie's, pero Christie's comenta un poco su procedencia, ¿no? Seguramente comenta que fue adquirido por un anticuario en 1996. Luego Sotheby's, seguramente ese propietario se lo dio a la casa de subastas de Sotheby's, y un propietario particular, Sam Fogg, marchante internacional especializado en la Edad Media, lo compró para la colección. Finalmente, espera un momento, que aquí no he puesto lo que quería poner. No, se vendió en Sotheby's, lo subastó y lo adquirió Sam Fogg para un coleccionista llamado Esoyen, la colección Esoyen. Es una colección muy conocida que yo hice un estudio en mi carrera como último trabajo fin de grado, y la colección Esoyen es ampliamente conocido porque ha tenido varias demandas que ha perdido y que ha tenido muchas piezas de procedencia ilegal. Yo estudié específicamente unas piezas que tenía unas 650 de procedencia ilegal de Irak, de la Guerra del Golfo, expoliadas en la Guerra del Golfo, seguramente además a conciencia.
Y después, pues seguramente Sotheby's lo subastó también en la subasta Christie's, que esto fue el mes de junio de 2024, hace menos de un año, y lo adquirió un supuesto coleccionista de Vizcaya, que tampoco sé mucho, ¿no? Y luego se exhibió en la librería Starloa de Bilbo. Hoy en día, la verdad, desconozco dónde concretamente quién es el propietario, pues lo puede tener en su casa tranquilamente. No sé si está declarado como Patrimonio Cultural Vasco, lo desconozco, no, ¿verdad? Pues debería... Ni siquiera es una Biblia, o sea, quiero decir que, perdón, Dime. no sé, quiero comentarlo, vamos. Estos son unas hojas sueltas de una Biblia que parece ser que estuvo efectivamente en Quejano. Son unas hojas sueltas, sí, son unas hojas sueltas que en el siglo XVIII y XIX la persona que se encargaba de la administración en el monasterio de Quejana utilizó los pergaminos para hacer bolsas. O sea, como si fuera un A3 doblado por la mitad para guardar carpetillas y guardar otros documentos. Y apuntó con letra del siglo XVIII, siglo XIX, las propiedades que el monasterio de Quejana, el convento de Quejana tenía en distintos pueblos. Oceca, Izoria, no sé qué. Entonces, ahí iba metiendo esos pergaminos como si fueran forros de plástico, porque ya esa Biblia había dejado de utilizarse, por supuesto, estaba descuadernada, estaba suelta y se usó para eso. Parece ser que desde finales del siglo XX las queridas monjas de Quejana, van vendiendo trozos de la Biblia, aquellas hojas que anticuarios que iban allí iban viendo y compraban. Y fundamentalmente venden las hojas que tienen las letras más iluminadas, más chulas y tal, como esa que enseñas ahí. Ya hubo un primer lote que se vendió en su momento y que se subastó también hace años, como comentas, y este último que se ha subastado ahora eran unas hojas sueltas, no hay ninguna relación entre las hojas, o sea, que una hoja puede ser del libro de Números, otra es de el Génesis y otra es del libro de Judith, o sea, quiero decir que no hay una continuidad en las hojas, ni mucho menos, sino que alguien las encuadernó después para venderlas, para darle más valor, como que fuera un libro de la Biblia estuvo en Quejana, efectivamente, pero no es una Biblia como tal, ni muchísimo menos. Quiero decir que salió en prensa mucha información, se habló mucho y todavía se sigue hablando de la Biblia de Quejana, pero bueno, pues son fragmentos de una Biblia que estuvo en Quejana, efectivamente, pero bueno, pero hasta ahí. O sea, que el grandísimo valor patrimonial que tiene, yo creo que es más que discutible. Vale, gracias. Entonces dices que, bueno, yo si es Biblia o no, no puedo entrar a valorar, pero dices que fue hecho en el siglo XVIII o que lo desgajaron, ¿no? La Biblia es original, es de la época que tú dices. Vale. Biblia estuvo en Quejana, en un momento determinado, en el siglo XVIII, así, ya no se utiliza la Biblia y se conservan unas partes como pliegos para guardar otros documentos del siglo XVIII, como si fueran bolsas, o sea, como si fueran carpetillas para guardar las cosas. Aprovechan el pergamino precisamente para guardar esas carpetillas. Y por eso tiene esos nombres escritos. Si entras en la página web donde está la información, están escritos además con orientación distinta, aparece el nombre de los pueblos con escritura del siglo XVIII, comienzos del XIX, incluso con alguna fecha. Entonces, en la administración del monasterio se utilizaron como bolsas y alguien, pues las monjas, lo venderían en el siglo XX, alguien lo compró y lo encuadernó pues para darle un mayor valor, como si fuera un libro. Pero no hay una continuidad entre la página 1, la 2 y la 3, o sea, es decir, que no hay, el texto no tiene una continuidad, no es el libro del Génesis, no es así, son trozos sueltos de la Biblia aprovechados así. Vale. Aunque realmente yo no sé, no se pueda decir que sea una Biblia o tenga trozos sueltos, yo veo a simple vista, sin verlo evidentemente en el directo, ni tocarlo, ni olerlo, yo sí creo que tiene un valor histórico y artístico, quizás no tan relevante, o puede ser que no tan relevante como dicen, pero sí creo que tiene ese valor, ¿no? Y yo con esto quiero dejar el interrogante de cómo una Biblia, esta pieza de Quejana, la hayamos podido conocer hasta hace poco, relativamente poco, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué peligro podemos ver para el patrimonio cultural vasco? El mercado negro, ¿no? ¿Por qué ha aparecido hace menos de un año o se subastaron otras partes hace unos años y no antes?
Antes hemos hablado de la prescriptibilidad de los delitos. Seguramente, me imagino yo que salió del monasterio al principio del siglo XX, es cuando salieron también el retablo y la escultura de San Jorge de Dragón y otras piezas, y estarían escondidas en una colección privada o en varias colecciones privadas hasta que el delito pudiese prescribir y pudiesen salir a subasta. Yo pienso que esto sucede muchas veces. Pero estás comentando desde el punto de vista del delito de patrimonio cultural, pero podemos hablar de patrimonio ordinario. Bueno, pero que es una propiedad ordinaria, aunque no sea patrimonio cultural. Ya, y las monjas vendieron su propiedad ordinaria y cobrarían un dinero por ello. Y lo vendieron legalmente. Alguien fue allí, lo compró. Había, según nos ha contado gente que vio el monasterio de Quejana en los años 80 y 90, el camarote estaba lleno de trastos entre comillas. Luego de ahí se ha vendido, o vendieron las monjas, muebles, tejidos, documentos con los que encendían el fuego, por otro lado. O sea, quiero decir que eso ha sido muy habitual en los archivos históricos. Vamos, se ha estado encendiendo las chimeneas con la documentación histórica, pues toda la vida, con total naturalidad. Pero que sea muy habitual tampoco significa que sea legal. No, ya, pero quiero decir, dile al concejo de no sé qué villa que en 1970 encendiera la chimenea con los papeles viejos que tenía allí. No sé si era legal o no, pero lo hacían. No, yo no estoy culpando a las monjas, ni mucho menos. Vale, pero sí. todo hay que entenderlo también en su contexto. Pero que pudo haber sido perfectamente no legal. O sea, no sabemos. Porque, no lo sabemos, efectivamente. Solo las monjas pueden tener la autorización para vender eso. Por mi parte. ¿Necesitan la autorización del obispado? ¿Necesitan la aprobación del nuncio, del papa? No tienen nada que ver con el obispado. Son absolutamente Tú dices autónomas. que podrían, bueno, esto yo lo quiero, ya lo comentaré en mi presentación sobre Quejana, porque aquí entra ya el derecho eclesiástico, porque tenía que ser una propiedad eclesiástica. Claro, Perdonadme, y no propiedad ordinaria, como he dicho antes. Pero bueno, el derecho civil se supone que está por encima del canónico en este momento, ahora al menos. En este momento, has dicho. Hombre, claro. Bueno, el tema es un poco más complicado. Bueno, ya voy a dar por concluida un poco la sesión, ¿vale? Sí. No, está bien ya no voy a decir nada de momento. Tendréis que venir a mi presentación. Entonces, unas conclusiones. Pues eso, que existe el tráfico y exportación legal e ilegal de bienes culturales vascos, que existe limitación y control para con el tráfico y exportación de bienes culturales vascos, y la recuperación de bienes culturales vascos depende del tipo de adquisición previa y la propiedad actual. Entonces, ¿es posible recuperar el patrimonio alavés expatriado? El que salga ahora de Áraba, bueno, hemos visto que hay limitaciones para con ello, ¿no? Pero las obras que hemos visto que están ya fuera de Áraba y de Euskadi, ¿se pueden recuperar legalmente? Solo por transmisiones voluntarias, ¿no? Igual podríamos hacer una mayor profundización de la adquisición y la procedencia de cada obra, pero así visto generalmente, si no hay una transmisión voluntaria, yo de momento así, con una perspectiva general, no veo la opción de un derecho a tanteo y retracto o una privación coactiva. ¿Vale? Así que, es que ricasco, Danori. Muchas gracias.